ejercicio completo, igual que el que hicimos la clase pasada, ¿sí? En este ejercicio en particular vamos a tener, bueno, la letra, vamos a tener el estado de situación financiera, ¿sí? El estado de resultados, también vamos a tener el estado de cambios en el patrimonio, y también vamos a tener el cuadro de bienes de uso, como también tuvimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a ir leyendo un poco, a ver qué nos dicen, que la letra es larga, y después lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, la parte 1 de los estados financieros se recomienda, bueno, leer atentamente, ¿no? Rusia 2018 es una sociedad anónima cerrada con domicilio en Montevideo que presenta sus estados contables de acuerdo a la NIF para pymes, según lo establecido en el decreto 291. Su giro es el de la fabricación, compra y venta de artículos promocionales, estando todas sus operaciones grabadas por IVA al 22%, ¿sí? O sea que es importante eso, hasta el 22%. Todas sus ventas son a mayoristas y a crédito, así que no vamos a tener el problema ese que podíamos llegar a tener cuando calculábamos las antigüedades medias de cuentas a cobrar. Vieron de que en el denominador, bueno, tenemos que poner las ventas crédito. Bueno, y las ventas productos terminados se cobran con conformes o cheques diferidos, en tanto que las mercaderías se venden a crédito simple, ¿sí? Todo este párrafo lo vamos a tener que usar entonces para los ratios, ¿sí? Después, los estados financieros por el ejercicio finalizado al 30 del 11 del 2017, ¿sí? Tenemos que tener cuidado porque cierra a noviembre, no a diciembre como siempre. Se transcriben a continuación, se encuentran incompletos y con algunas incógnitas, ¿sí? Referenciadas con letras y o sombreados, que usted deberá despejar solamente en aquellos casos en que le sea requerido, utilizando los datos que surgen de dichos estados y la información adicional que se le proporciona. Se omite la presentación de las notas y del estado de flujo de efectivo, así como del estado de resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio anterior, por no contener información relevante a los efectos de la resolución de los ejercicios. Se aclara que no corresponde realizar ningún ajuste a la siguiente información proporcionada, ni cuestionar ningún criterio respecto a lo que se da como dato, y no se relacionan con preguntas, excepto cuestiones relativas a la exposición de los rubros en los estados financieros, en la medida que se expongan como incógnitas y se le consulte, o que las letras aclare expresamente que no ha sido adecuadamente revelado y deberá ajustarse su exposición, usted deba directamente clasificarlo adecuadamente. ¿Sí? Bueno, pues nos va a dar la información que dice créditos por ventas e inventarios. Los saldos de estos rubros surgen de las registraciones de la empresa y se presentan todos como corrientes, por lo que usted deberá analizar si existen alguna porción de corriente de los mismos a efecto de la presentación en los estados financieros por medio de la utilización de ratios. Como ya se informó en la introducción, todas las operaciones están grabadas por IVA al 22, todas sus ventas son mayoristas y a crédito. La venta de productos terminados se cobran con conformes o cheque diferido, en tanto que la mercadería se vende a crédito simple. Y también se sabe, bueno, el consumo de la materia prima, que las importaciones en trámite corresponde a la importación de una mercadería de reventa que arribará al país en diciembre. Después de la propiedad de planta de equipo, dice que si no hay aclaración expresa, todos los bienes fueron adquiridos el primer día del ejercicio económico correspondiente. Las únicas altas y bajas del ejercicio son las que se mencionan a continuación, ¿sí? Después tenemos, bueno, los bienes de propiedad de planta de equipo intangibles se evalúan al costo, excepto los inmuebles por los cuales se aplica el modelo de revaluación. Bien. Después nos dice las vidas útiles, ¿sí? De las mejoras, de los muebles y útiles, equipo de computación, máquinas y equipos. Nos dice que la empresa es propietaria de dos inmuebles, ambos adquiridos el 1 de diciembre del 2014, ¿sí? Sería el primer día del ejercicio, ¿verdad? Pues estamos cerrando a noviembre de cada año. Padrón 2018, donde la empresa desarrolla su actividad, producción, ventas y administración. Y Padrón 9999, que la empresa adquirió con las expectativas de generar rentas y plusvalía, ¿sí? Después nos dice, bueno, con respecto al padrón 9.999, el costo revaluado al 30 del 11 del 2015 era de 1.800.000, en tanto que el valor razonable a la fecha de balance, que es idéntico al determinado la fecha de cierre del ejercicio anterior, ambos obtenidos sin esfuerzo ni costo, asciende a 2 millones. En ambos casos, 20 corresponde a terrenos y 80 mejoras. La transferencia de la revaluación de ajustes a patrimonio a resultados acumulados se realizaba por la empresa cuando se produce la baja del activo. Todas las adquisiciones de muebles y útiles se produjeron el mismo año. ¿Sí? Esto es porque si ustedes se acuerdan, a veces teníamos que despejar, entonces teníamos la dificultad de, bueno, cómo podíamos despejar. La letra nos dice que se compró todo el mismo día, se produjo en el mismo año, ¿sí? Y bueno, el 30 del 9 del 17 se vendieron muebles y útiles al contado, cuyo costo de adquisición había sido 24.000, y el precio de venta fue 18.800 más IVA. Estaban afectados a la administración. Durante el ejercicio la empresa importó equipos de computación, los mismos llegaron a la empresa del 1 del 6 del 17, fecha en la cual se pusieron en funcionamiento.
Después dice los intangibles, ¿sí? Se adquirió la totalidad de una empresa competidora por el régimen de adquisición de empresa. Los activos totales y pasivos de la misma, evaluados a efectos de lo establecido por la NIS para pymes, ascendían a 5.500.000 y 2.500.000. Rusia pagó por la adquisición la suma de 3.200.000, ¿sí? No se puede estimar en forma fiable la vida útil. Después, con respecto al patrimonio, vamos a tener que al 1 de diciembre del 2016 el capital autorizado era de 1.000.000, en tanto que las acciones suscritas ascendían a 80.000. Se sabe que durante el ejercicio económico cerrado al 30 del 11 del 17 se produjeron las siguientes transacciones, ¿sí? Que la primera transacción del ejercicio celebrada el 1 de diciembre corresponde a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que resolvió autorizar la emisión de acciones, ¿sí? Y se cobró un precio de 77.000. La empresa cumplió lo establecido en el artículo 287 de la Ley 16.060, pero optó por no capitalizar los resultados acumulados ni las reservas legales. Si esto recuerda en el instructivo 2 de la IN. Esta fue la única integración del ejercicio con primas de emisión. En el ejercicio cerrado el 30 del 11 del 17 se integraron la totalidad de las acciones que estaban suscritas al inicio del ejercicio, ¿sí? En todos los casos, los detallados anteriormente y cualquier otro, las integraciones son realizadas por los actores accionistas y en iguales porcentajes de su participación accionaria, ¿sí? Esto también es por lo que decía el instructivo 2 de la IN, que es bastante importante para estados de cambio en el patrimonio. Bueno, después dice, en relación con las cuentas de préstamos bancarios, ¿sí? Esto es similar al ejercicio que hicimos anteriormente, que nos va a pedir entonces que lo expongamos en estado de situación financiera entre corriente y no corriente, ¿sí? Nos va a decir entonces que tiene 3 millones de capital con vencimiento el 28 del 2 del 18, ¿sí? Que se generó intereses a vencer por tanto, intereses perdidos por tanto, y otro que es con vencimiento el 28 del 2 del 19, ¿sí? Que se generaron intereses perdidos, intereses a vencer por tanto, ¿sí? Y al 30 del 11 nos habían pagado intereses por estos dos préstamos, se abonan al finalizar el vale, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, habiendo leído todo eso, arrancamos, ¿sí? Las primeras preguntas son en referencia al cuadro de PPE, ¿sí? Las primeras 5 preguntas que nos van a hacer sobre las incógnitas, ¿sí? Son las incógnitas A, B, C, D, y bueno, y en realidad la K, que va a surgir del cuadro de bienes de uso, ¿sí? Entonces, bueno, muy bien. Vamos a volver a leer la parte de PPE, ¿sí? No tienen ninguna duda de la letra general, ¿no? Vieron de que nos va moviendo por diferentes puntos, va dando información para que vayamos despejando las diferentes incógnitas, ¿sí? Entonces, en particular de PPE, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos están dando y vamos a volver a leerlo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que nos están dando, ¿sí? Que básicamente tenemos las propiedades de planta y equipo, ¿sí? Tenemos, bueno, el inmueble de tierras, mejoras, muebles y útiles, equipo de computación, máquinas, obras en curso. Bueno, propiedades de inversión, esto me quedó mal escrito acá. Terrenos, mejoras, sí, que no nos dice cuánto es. De intangibles, tampoco nos dice cuánto es la plusvalía comprada, así que lo vamos a tener que calcular en base a lo que nos dieron. De muebles y útiles no nos dice entonces cuánto es la amortización del ejercicio, ¿sí? Tampoco tenemos todos los valores estos que están acá, ¿sí? No nos dice tampoco cuánto es la baja de muebles y útiles, por ende no vamos a tener entonces los totales y no vamos a tener el valor neto de PPE. De propiedades de inversión no nos dice nada, ¿sí? Que determina este valor C. Y bueno, y de intangibles en realidad tampoco nos dice nada de la plusvalía comprada, que termina determinando entonces este valor D, ¿sí? Así que bueno, muy bien. Si les parece, volvemos a leer la letra y les voy a ir preguntando cuánto es, en primer lugar, la A, que es la amortización del ejercicio de muebles y útiles, ¿sí? Para eso vamos a leer acá y a ver qué nos dice, ¿sí? Bueno, si no hay aclaración expresa, todos los bienes fueron adquiridos el primer día del ejercicio económico correspondiente, ¿sí? Las únicas altas y bajas del ejercicio son las que se mencionaron a continuación, ¿sí? Esto es porque, recuerden, la lógica de estos ejercicios, esto quiere decir que si vos tenés el saldo inicial 244.000 y tenés la acumulada de 73.200, la lógica es que compraste todo al mismo tiempo, ¿sí? O sea, el mismo día compraste todo. Entonces, esta proporción que tiene entre, bueno, valor bruto y la acumulada al inicio es para todos los bienes iguales, ¿sí? Y en base a eso nosotros tenemos que hallar la baja,
¿Sí? ¿Eso se entiende? Que era, me parece, lo que a veces en el ejercicio anterior estaba generando dudas. ¿Se entiende eso? Bien, muy bien. Estos ejercicios generalmente hacen esa aclaración porque como nos van a pedir que despejemos cosas, siempre nos dice que se compró todo al mismo tiempo y es más sencillo a la hora de, bueno, hacer las cuentas. Bueno, después nos dice, los bienes de planta, propiedad y equipo intangibles se evalúan al costo, ¿sí? Excepto los inmuebles, ¿sí? Lo que se aplica al modelo de revaluación. Después nos dieron las vidas útiles de cada cosa, ¿sí? Que eso en realidad ya está en el cuadro, porque en el cuadro está reflejado como los porcentajes, ¿sí? Si se acuerdan, las vidas útiles acá se reflejan por los porcentajes, ¿sí? Después tenemos la empresa propietaria de dos inmuebles, ¿sí? Ambos adquiridos el 1 del 12 del 14. Bueno, vamos a leer en particular lo que decía de muebles y útiles, así hacemos acá. Todas las adquisiciones de muebles y útiles se produjeron el mismo año, ¿sí? El 30 del 9 del 17 se vendieron muebles y útiles al contado, cuyo costo de adquisición había sido 24.000 y el precio de venta fue 18.800 más IVA. Y estaban afectados a la administración, ¿sí? Entonces, sabemos que se vendió muebles y útiles por 18.800 el 30 del 9 del 17, ¿sí? 30 del 9 del 17. Entonces, ¿sí? Recuerden la fecha, 30 del 9 del 17, y el valor original, ¿no? Que era el 24.000, ¿sí? Su costo de adquisición. Y entonces, en base a eso, les voy a preguntar, a ver, vamos a amortizar, nosotros estamos cerrando en noviembre. Entonces, se amortizan 10 meses. Sí, perfecto. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer para calcular la baja, vamos a tener que ver cuánto es la letra A, ¿sí? Porque está amortizando efectivamente 10 meses. Después de que nosotros calculamos la letra A, ¿sí? Que determina la amortización del ejercicio de muebles y útiles, bueno, ahí podríamos saber entonces cuánto tenemos que dar de baja este mueble y útil, que ya sabemos que es de 24.000 porque lo tenemos en el cuadro cargado, ¿sí? ¿Se entiende entonces lo que tenemos que hacer para llegar a este valor y a este valor? ¿Cuánto les parece que quedaría A con esta información? ¿Se animan a decirme cuánto es A? Si amortizo 10 meses, como bien dijeron. ¿Cuánto es A? Una simple cuenta. Hola primero. ¿Cómo andas, Leo? ¿Todo bien? Bien. A ver qué más dicen acá. Bueno, acá Mauro y Facundo dicen que los dos llegaron a 24.000. A ver cómo llegaron. Profe, lo explico con el micro abierto porque es más rápido. Dale, dale, sí, voy. Hice los 244.000, primero le Sí. saqué los 24.000 de... Bueno, ahí pusieron también, pero... Está, que le saqué los 24.000 y a eso lo amorticé por 0,10 y Bien, después los perfecto. 24.000 por 0,10, eso entre 12 y después por 10. Ah, bien. Sí, esa es la idea. Es eso exactamente lo que hay que hacer. ¿Sí? Y con eso entonces llegamos al valor de A. Ahora vamos a chequear por las dudas de que a mí me haya dado lo mismo, pero era exactamente eso lo que había que hacer. Así que 24.000. Perfecto. ¿Sí? Exactamente. Y una vez que nosotros tenemos A, ya podemos calcular
la baja, ¿no? Porque recuerden de que, bueno, estos muebles y útiles amortizaron 10 meses, entonces yo necesito saber cuánto amortizaron en el ejercicio para saber cuánto se da de baja en las amortizaciones, ¿no? Acumuladas. Entonces acá, ¿cuánto pondrían ustedes? Acá Mauro y Matías dicen 2.000 pesos. ¿Qué les parece al resto? Nosotros acá cuando damos 2.000 pesos. ¿Qué cuenta hicieron para llegar a los 2.000 pesos? Nosotros cuando bajamos la amortización tenemos que bajar acá la amortización acumulada, ¿no? Claro, es exactamente como dice Romina. Tenemos que bajar la amortización acumulada hasta la baja, ¿sí? Porque esta baja que nosotros estamos teniendo de muebles y útiles ya tenía un saldo inicial en la acumulada. Acá Romina dice que le dio 9.200. ¿Cuánto le dio al resto? ¿Están de acuerdo con lo que dice Romina? Pero es como dice ella, ¿sí? Nosotros tenemos un saldo inicial de amortización acumulada. Entonces tenemos que dar de baja la amortización del ejercicio y la acumulada inicial. Yo lo que hice, profe, por si se entiende con los compañeros, fueron los 24.000 dividido, en este caso son 10 años, por los 3 que ya habían transcurrido, más los 10 meses hasta que se le dio la baja. Y si por año son, me dio los 3 años, eran 7.200, dividido los 3 son 2.400, por 3 años más los 2.000 de los 10 meses. Fue eso el cálculo que yo hice. No sé si está bien. Bien, bien, sí. La letra nos decía, sí, está perfecto. Nos decía cuándo se... La letra en realidad no nos decía cuándo se habían adquirido, pero nosotros lo podíamos despejar porque sabemos que, bueno, por dato de letra, todo se compró al mismo tiempo. Entonces nosotros sabemos que si 244.000 es el valor bruto y sabemos que la acumulada al inicio es 73.200, sabemos cuál es la proporción. ¿Sí? Era un poco así el ejercicio como había que hacerlo. Nosotros, como sabíamos que todo se había comprado al mismo tiempo, ¿sí? Podemos saber cuánto es la proporción, ¿sí? Que esto tiene, 73.200 sobre 244. Ahí sabemos la amortización acumulada que los 24.000 tenían. Y después le sumamos los 10 meses de la amortización. ¿Sí? ¿Todos entienden eso? Vamos a ver el resultado, es lo que me ha dado a mí por las dudas, pero... Baja 9.200. Perfecto. ¿Sí? ¿Todos entendieron lo que dijo la compañera? Romina. Bien, acá dice Mauro también, Facundo también y Matías también. Perfecto. ¿Sí? Vieron de que este ejercicio en realidad es similar al ejercicio anterior que habíamos hecho, ¿no? Es la misma lógica en cuanto a cómo despejar las incógnitas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, después que tenemos la baja y tenemos cuánto es A, en realidad la acumulada del ejercicio y el valor neto es bastante sencillo, ¿no? Es simplemente hacer la cuenta. ¿Sí? La acumulada del inicio vendría a ser la final, digo, del inicio más la del ejercicio, ¿sí? Si quieren ver, tenemos que la acumulada del inicio, restarle la baja y sumarle la del ejercicio y nos da la acumulada del final. Y la del valor neto, que bueno, vendría a ser el valor de cierre menos la acumulada del cierre, ¿sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Ahí ya entonces resolvimos todo muebles y útiles. Nos queda entonces equipos de computación, ¿sí? Que vamos a leer a ver qué nos decía de equipo de computación. De equipo de computación nos decía que... Acá. Durante el ejercicio la empresa importó equipos de importación. Lo mismo llegaron a la empresa el 1 del 6 del 17, fecha en la cual se pusieron en funcionamiento. ¿Sí? El 1 del 6 del 17. Y cerramos en noviembre. ¿Sí? Así que lo que nos dice de que se adquirió fue el 1 del 6 del 17. ¿Sí? Y lo tenemos acá por 111.600.
Perfecto. Entonces, bueno, ahora lo que nos están preguntando es cuánto lo amortizamos, ¿sí? ¿Cuánto lo amortizarían ustedes? ¿Cuánto pondrían acá? Acá dice Mauro que la amortización del ejercicio es 67.914. ¿Qué le parece al resto? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con lo que dice Mauro? Bien, perfecto. A Romina le dio lo mismo. Así que, si les parece, vamos a mostrar a ver cuánto me dio a mí. ¿Cuánto dijeron? Ah, esto debe ser por tema de redondeo, porque yo acá puse 33,33. Porque en realidad la vida útil son 3 años. Entonces, bueno, habría que hacer las cuentas con 33,33 para que sean 3 años, ¿no? Capaz que la diferencia fue por eso. A ver, por las dudas. Pero ustedes lo hicieron, claro, sí, sí, es por eso. Pero se entiende la lógica igual, ¿no? Es simplemente amortizar el saldo, el valor al inicio, ¿sí? Por el 33,33 y el aumento solo por la mitad de la amortización, porque bueno, amortiza solo por la mitad, ¿sí? Y ahí llegamos entonces a los 68.600. La acumulada al cierre y bueno, y el valor neto es como siempre, no tiene mayor dificultad, ¿sí? Bueno, si se entiende entonces eso, ahí nosotros ya estaríamos siendo capaces de responder cuánto es la letra B, ¿sí? Porque para nosotros llegar a la letra B teníamos que decir, bueno, el valor neto contable de muebles y útiles, de equipos de computación y de equipos de computación y muebles y útiles y máquinas A. Así que muy bien. Después de haber hecho eso, era simplemente sumar y teníamos cuánto era el total de PPE. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de esto? De esta primera parte del cuadro. Bien. Ahora tenemos que seguir a la segunda parte del cuadro, ¿sí? Que es propiedades de inversión. Que era, creo que lo primero que nos decía, acá está. La empresa, bueno, es propietaria de 2 inmuebles, ambos adquiridos el 1 del 12 del 14, ¿sí? Padrón 2018, donde la empresa desarrolla su actividad, producción y ventas y administración, ¿sí? Eso era, lo teníamos en realidad en el cuadro, ¿no? Pero ya estaba todo despejado, entonces no teníamos que hacer nada del primer inmueble. Y después el segundo padrón, que ahí sí es donde vamos a tener que hacer, que es que la empresa adquirió con la expectativa de generar rentas y plusvalía. Y respecto a ese padrón, el costo revaluado al 30 del 11 del 2015 era de 1.800.000, tanto que el valor razonable a la fecha de balance, que es idéntico al determinado a la fecha de cierre del ejercicio anterior, ambos obtenidos sin esfuerzo ni costo proporcionado. Y si se acuerdan qué significaba de que fuera sin esfuerzo ni costo desproporcionado, que era bastante importante, ¿qué significaba? Cuando me decía de que era sin esfuerzo ni costo desproporcionado, ¿yo qué podía hacer? Bien, exactamente, como dice Facundo.
es una propiedad de inversión, ¿sí? Si no, no podría ser. Entonces vamos a considerarlo como una propiedad de inversión porque justamente nos está diciendo de que es sin esfuerzo ni costo desproporcionado, ¿sí? Entonces, bueno, nos dice cuánto es el asciende a 2 millones. Exactamente, como dice Facundo, es propiedad de inversión con cambios a resultados, ¿sí? Si nosotros no lo pudiéramos, no pudiéramos obtener ese valor, lo tendríamos que clasificar como, bueno, como PPE y lo tendríamos que amortizar año a año. Pero en este caso nos están diciendo expresamente de que, bueno, que es posible, entonces es propiedad de inversión, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces nos dice que asciende a 2 millones, en ambos casos 20% corresponde a terrenos y el 80% a mejoras, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, si quieren, recuerden los números que estuvimos viendo, porque nos vamos a ir al cuadro, ¿sí? A ver cuál les parece que tenemos que llevar de estos, ¿sí? Si tenemos que llevar el 1.800.000 o los 2 millones, o bueno, ¿qué les parece? 20% corresponde a terreno, ¿sí? Y entonces nosotros, cuando pongamos acá, propiedades de inversión, ¿qué vamos a poner? ¿Cómo lo llenarían ustedes esto? ¿Qué habíamos dicho recién? ¿Amortiza las propiedades de inversión? No, no amortizan, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que en realidad esta parte no nos tendría que preocupar. Vamos a poner esta parte de acá, ¿sí? Nosotros, ¿cuál vamos a tener que poner? Nosotros estamos cerrando al ejercicio 2017, ¿sí? Este era el valor al costo revaluado del 2015, ¿sí? Este, en principio, no lo vamos a usar, ¿verdad? Vamos a usar los 2 millones, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Y entonces, si vamos a usar los 2 millones con 20 y 80, ¿cuánto vamos a tener que poner acá en terreno? ¿Cuánto pondrían acá? ¿Y cuánto pondrían acá? 400.000. Y bueno, y la diferencia en mejoras, ¿no? Ahí va. ¿Sí? Bien. Ponlo acá. Bien. Todos entienden eso, ¿no? Acá lo importante es de que, como les digo, puede ser clasificado como propiedad de inversión, entonces no se amortiza. Ahí era un posible error conceptual grave, que ustedes lo quisieran amortizar o lo que fuera. Y obviamente que entonces el valor de la letra C, que es una de las preguntas, lo íbamos a poner mal, ¿sí? Porque me están preguntando de la letra C, que es el total de propiedades de inversión. El total de propiedades de inversión es, esto está, es 2 millones. No sé por qué esto dice millones. Bueno, acá me quedo mal. Esto es, la pregunta capaz que era de las mejoras. Vamos a ver qué decía por las dudas. La pregunta. Bueno, la primera pregunta era lo que ya calculamos, sí, que era el valor de la letra A, que eran los 24.000, ¿sí? Que son estos, 24.000. La segunda pregunta era con respecto a la incógnita B, que la incógnita B era lo que despejábamos como el total de PPE, que es 5931. 5931. Después la pregunta 3. Era porque eran las mejoras que nos estaban preguntando. Está. La pregunta 3 nos preguntaba solo con respecto a las mejoras, no nos preguntaba con respecto al total. Bien. Por eso está la respuesta, 1.600.000, porque solo nos preguntan el valor neto de las mejoras. ¿Sí? Acá me quedó mal escrito. Bueno, muy bien. Y después, para cerrar el cuadro, nos falta el intangible. ¿Qué es esto de acá? Al 30 del 11 se adquirió la totalidad de una empresa competidora por el régimen de adquisición de empresa.
Los activos totales y pasivos totales de la misma fueron valuados, bueno, 5.500.000 y 2.500.000, y se pagó 3.200.000. Y no se puede estimar en forma fiable la vida útil a asignar al activo. Entonces yo les pregunto primero que nada, ¿cuál sería el valor llave que nosotros estamos pagando por esta adquisición? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto pondrían ustedes? Acá Facundo dice 200.000, ¿qué dice el resto? ¿Están de acuerdo con lo que dice Facundo? Matías también dice lo mismo. Acá tenemos también a Gabriel que dice lo mismo. Perfecto. ¿Sí? Y recuerden, bueno, que es la diferencia, ¿no? Entre los activos totales y los pasivos totales, que, bueno, son 3 millones. Estamos pagando 3.200.000. Entonces, el valor llave sería, bueno, esos 200.000 de diferencia. Ahora yo les pregunto, si yo no puedo estimar en forma fiable la vida útil, ¿qué nos decía con respecto, qué vimos nosotros con respecto a exactamente? Ya varios respondieron, así que perfecto, la vida útil es de 10 años. Y ese es otro tema importante, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener que recordar las fechas. En particular, lo compraron el 30 del 11 del 17 y nosotros estamos cerrando balance a esa misma fecha. Así que no estaría amortizando, ¿no? Porque es el mismo día. Bueno, entonces, si no amortiza, y estamos todos de acuerdo, es más sencillo de que lo que tenemos que poner acá, ¿no? Plusvalía comprada por 200.000, ¿sí? La plusvalía comprada por 200.000 no amortiza porque fue el último día del ejercicio, ¿verdad? Perdón, ¿de dónde salió la plusvalía? ¿Lo podía repetir? Sí, lo repito. Nosotros compramos una empresa, ¿sí? Cuando compramos la empresa, compramos, bueno, los activos y los pasivos de la empresa, ¿sí? Los activos de la empresa están valuados en 5.500.000 y los pasivos están valuados en 2.500.000. O sea que estamos adquiriendo un patrimonio de 3 millones, ¿sí? Pero por este patrimonio de 3 millones, nosotros estamos pagando 3.200.000. Entonces, la plusvalía es la diferencia entre lo que estábamos comprando y lo que estamos pagando, que son estos 200.000. ¿Sí se entiende? Bárbaro. Gracias. De nada. Así que bueno, esa era la última pregunta en realidad del cuadro, ¿sí? Y hay una última pregunta en realidad, ahora que me acuerdo. Esa era la pregunta 1, 2, 3. Bueno, la pregunta 4 era cuánto nosotros pondríamos en- con respecto a los intangibles, ¿sí? Que obviamente la respuesta era 200.000. Y después la pregunta 5, que es parecido a lo que ya vimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Que si yo les preguntara cuánto hay que poner en otros resultados integrales, ¿sí? En el estado de resultado integral. ¿Cuál de todos estos valores ustedes llevarían como otro resultado integral? ¿Qué les parece a ustedes? Ay, perdón. ¿Qué valor ustedes estarían llevando a... ¿Qué les parece? Acá Gabriel dice 500.000 menos 16.000. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con lo que dice Gabriel? Acá Lucas también. Laura también dice lo mismo. Y perfecto, esa es la respuesta, ¿sí? Acá siempre tengan cuidado porque nosotros lo que tenemos que llevar es exactamente eso. Son los 500.000. Exactamente. Tenemos que poner los 500.000 y restarle el ajuste de revaluaciones, que es la baja, ¿sí? Son 500.000 menos 16.000, que da lo que ustedes dicen 484.000, ¿sí? Eso siempre lo recuerdan porque esta pregunta, bueno, es un clásico. Entonces nosotros cuando vayamos a poner acá, en el estado de... En el otro resultado integral, la revaluación, ¿sí? Que era la letra K, es justamente por lo que ustedes dijeron, 484.000, ¿sí? Todos entienden eso, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo?
Bueno, después la pregunta 6 era con referencia a cuánto es el resultado obtenido por la venta del mueble de útil. Sí, eso es también importante. Nosotros, esta revaluación, sí, que nosotros llevamos siempre la revaluación neta. Nosotros, exactamente, como dice Gabriel. La revaluación del ejercicio va acá, en otro resultado integral. La acumulada es la que nosotros llevamos en el estado de situación financiera, en otras reservas. ¿Sí? Que acá, bueno, no tenía los valores, obviamente, pues si no lo podemos calcular por diferencia, ¿no? Pero bueno, es en otras reservas. ¿Sí? Que también, en realidad, si se acuerdan, también lo vimos en el estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Nosotros ya estaríamos en condiciones de responder cuál es la letra G, ¿no? Esto es lo que le decíamos cuando es un ejercicio integral, ¿no? Porque en realidad el mismo punto nos termina respondiendo varias cosas, ¿no? Nos termina la reevaluación, se sale del cuadro, pero termina viniendo al estado de situación financiera en la parte de patrimonio, está en el estado de resultados, ¿sí? Que es el otro resultado integral. Pero adicionalmente, como siempre, surge del estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Porque el estado de situación financiera solo muestra el patrimonio final, ¿sí? Pero el cuadro de, de cambios en el patrimonio, bueno, muestra los movimientos. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Eh, todos entienden eso, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. Bueno, me preguntaba entonces cuánto era el resultado obtenido por la venta del mueble útil. Que me decía cuánto lo había vendido. Me decía que lo vendí a 18.800. Exactamente, 18.800 masivo. Y entonces lo que yo les pregunto es, en base a este cuadro, ¿cuánto les parece que fue la ganancia o la pérdida por haber vendido ese mueble útil? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos acá. Acá dice Facundo 9.600. ¿Cómo llegaste a 9.600? ¿Qué cuenta hiciste? Ahí va, Mauro llegó a 4.000. ¿Sí? ¿Qué les parece? Ahí Romina también coincide con Mauro. Sí, nosotros tenemos que hacer los 24.000, restarle la baja que nosotros hicimos de 9.200, exactamente, como dice Romina. Bueno, ahí tenemos entonces cuánto era el valor neto contable a la fecha de la baja, ¿sí? Y eso lo comparamos con los 18.800, que es lo que lo vendimos. Y eso me da efectivamente entonces una ganancia de 4.000 pesos, como dijo Mauro, ¿sí? ¿Todos entienden eso? Bien. Por eso está bueno estos ejercicios porque hay que entender bien cómo es el cuadro, ¿no? Porque se pueden hacer varias preguntas de un cuadro. ¿No entendiste, Matías? ¿Querés que repita? O... Lo que decíamos es que... Ah, bien. Ta. Sí, me generó dudas, puso, ¿no? Está. Bien, gracias, Mauro. Hice lo mismo, pero no me da 4. Bueno, teníamos que hacer 24.000 menos 9.200, ¿sí? Bueno, ahí ya le dio. Bueno, bien. Está, excelente. Si ya te dio, excelente.
Lo importante también es que entiendan cuál es la idea, ¿no? Pero bueno, creo que va quedando claro. Mm, ta. Entonces, bueno, la respuesta era, claro, sí. La había vendido a 18.800. Más IVA. Que obviamente para hacer las comparaciones las hacemos sin el IVA. Perfecto. Bueno, ahora como verán, que es un clásico de estos ejercicios, tenemos que hacer los ratios. Siempre hay que hacer ratios. Entonces, bueno, me van a preguntar la antigüedad media de cuentas a cobrar, se calcula y arroja el coeficiente expresado en meses, bueno, de mercaderías de reventa y de productos terminados, ¿sí? Así que vamos a tener que volver y leer a ver qué nos dice de inventarios, que era esto de acá. Los saldos de estos rubros surgen de las registraciones de la empresa y se presentan todos como corrientes, por lo que usted deberá analizar si existe, bueno, alguna porción no corriente, tal. Como ya se informó, todas las operaciones están grabadas al IVA por 22%, sí, muy importante. Todas sus ventas son a mayoristas y a crédito, también muy importante. Y las ventas de productos terminados se cobran con conforme o cheques diferidos, en tanto que las mercaderías se venden a crédito simple, ¿sí? Todas cosas importantes. Bueno, el consumo de materias primas lo vamos a usar un poquito más adelante. Ahora primero vamos a calcular la antigüedad media de cuentas a cobrar, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿de dónde yo puedo sacar los valores, no? Porque acá en realidad no me dijo el valor de nada. ¿Qué les parece? ¿De dónde yo podría sacar para hacer las cuentas, no? Del estado de situación financiera, ¿no? Yo voy a tener que sacar de ahí todas las cuentas. Porque en la letra no me lo dice porque justamente tengo el estado de situación financiera. Entonces tengo que venir acá y acá voy a tener que buscar todas las cuentas que me mencionaron, ¿no? Voy a tener que ir al activo y voy a tener, por un lado, las cuentas comerciales por cobrar, que las voy a tener que usar, y los inventarios, que también los voy a tener que usar, ¿sí? Si quieren, anoten los números, porque ahora en breve les voy a preguntar cuánto les dio cada uno, a ver si les dio bien, ¿sí? Entonces vamos a tener que calcular de productos terminados y de mercadería de reventa. Siempre recordando lo que me dice la letra de cómo se registra, ¿verdad? Qué cuenta se usa para cada producto, ¿sí? Que eso es importante, pues si la letra me lo aclara, vamos a tener que hacerlo como lo dice la letra, ¿no? Si no me aclarara, bueno, está. No habría problema, iría todo como una bolsa si se quiere, pero en este caso específico que me dice cómo se registra y dónde va cada producto, voy a tener que hacerlo respetando eso, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, si ya anotaron acá los números, vamos a volver a la letra y vamos a ver la primera pregunta. Es, bueno, de mercadería de reventa y productos terminados. ¿Sí? ¿Se animan a calcular a ver cuánto les da? Ah, y cómo vendía cada producto, ¿no? Porque eso también era importante. No sé si lo llegaron a notar, pero vamos a repetir por las dudas, que era que productos terminados se cobran con conforme o cheques diferidos, en tanto que mercadería se vende a crédito simple, ¿sí? Y bueno, ¿sí? ¿Se animan a calcular cuánto les da? Dice acá. Bien. Avísenme si quieren algún otro dato, porque como están los datos acá y allá. Las ventas, bien. Las ventas las tenemos en el estado de resultado. Perfecto. Lo bueno de este ejercicio es que me decían que se vendía todo a crédito, así que es más fácil, ¿sí? Recuerden siempre eh, que la letra me puede llegar a decir que también vende al contado, y bueno, ahí tendría una dificultad adicional si vende al contado. ¿Cómo decía la pregunta? Sí. La pregunta original era de la antigüedad media de cuentas a cobrar. Igual me van a preguntar todo, porque la gracia es que yo haga todo. Me lo van haciendo pausado, así voy respondiendo bien, ¿no? Pero la primera pregunta era
la antigüedad media de cuentas a cobrar de mercadería de reventa y productos terminados. ¿Sí? Solo de esos ratios. De conformes y cheques no dice nada. ¿Cómo que perdón? No. Ah, no. Si me estás preguntando por ajustes, no dice ningún tipo de ajuste. Por intereses y esas cosas, o está bien. No, de eso no dice nada la letra. En ese sentido es sencillo. No tenemos los famosos ajustes que, bueno, el día de la prueba también. Fíjense que no haya algún rubro a ajustar por un interés o alguna partida que no corresponda a las ventas propias de la empresa. Bien, perfecto. Acá Mauro dice que llegó a 9.66 y a 6 en mercadería de reventa. Acá Lucas también dice lo mismo. Perfecto. Que no hay ninguna opción así. Qué feo cuando pasa eso. Sí, no hay ninguna opción con 9.66. Y acá dice Lucas que le dio 9. Acá dice 7,8. ¿Qué le dio el resto? Mercadería 6, Lucas y productos terminados 9. Bien. Acá tenemos otro. Gabriel también le dio lo mismo que a Lucas. Bueno, bien, vamos a ver cuánto daba. Primero vamos con este. De productos terminados daba 9. Teníamos que sumar los 219.600 más los 109.800, ¿sí? Que salían de acá, del estado de situación financiera. De acá salían los valores, ¿sí? Lo teníamos que dividir entre 1,22 porque el IVA era del 22%. Y lo teníamos que dividir entre 360 dividido 12 que surgía de acá, ¿sí? Y entonces, bueno, esa cuenta hacía que me diera 9 meses, ¿sí? A la gente que le dio diferente, ¿entendió por qué daba 9? A Mauro le había dado 9.66. No sé si es que. Bien, capaz que lo habías dividido entre 1,2 o una cosa así. Sí, hay que tener cuidado con el IVA que nos diga el ejercicio. ¿Sí? Y bueno, y el otro era de mercadería de reventa, que bueno, era el saldo de deudores por venta, ¿sí? Que si lo vemos era 146.400 dividido 1,22, las ventas crédito, mercadería de reventa dividido 12, ¿sí? Que también surgía de acá, los 240.000. Y entonces llegábamos a 6, ¿sí? Nadie tiene ninguna duda de esta pregunta, ¿no? Y la opción, bueno, era la D, daba 6 y 9. Y sí, capaz que no le sacó el IVA, ¿no? Sí, no sé qué cuenta hiciste, Mauro, pero había que sacarle el IVA, sí. Sí, hay que tener cuidado siempre con el IVA que nos diga la letra del ejercicio, porque generalmente en el práctico estamos acostumbrados a 1,2 y bueno, después nos dicen 1,22 y bueno, y hacemos mal las cuentas. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero bueno. Bueno, después siguiendo, lo que nos va a preguntar, Perdón, obviamente. Uy, perdón, sí, sí. Un poquito más para arriba anda, sí, porque estoy mirando en productos terminados, sí, abajo. sí. ¿Ese número de dónde salió? Los 360.000 dividido 12 Sí, son las ventas crédito de productos terminados, que salió del estado de resultados. Las ventas. venta crédito. Ah, porque están diferenciados. Ta. Sí, sí, es que están diferenciados para que podamos calcular los ratios. Si no, no íbamos a poder. Ta. Lo que siempre tiene que tener cuidado con esto, por las dudas que se los repito, es que nosotros cuando calculamos esto en el denominador siempre ponemos ventas crédito, ¿no? Acá la letra nos aclaraba que la empresa solo vende a crédito. Por eso yo fui directo al estado de resultados y no hubo problema. A veces la letra nos puede decir
las ventas a crédito son, no sé, la mitad de las ventas o una cosa así. Por eso hay que leer bien con cuidado, ¿sí? Pero está, en este ejercicio no teníamos ese problema, solo lo comento por las dudas. Bueno, bien, entonces ahora lo que se viene es que tenemos que calcular la porción corriente y no corriente de productos terminados, ¿sí? Para hacer eso, bueno, si se acuerdan, nosotros teníamos que calcular entonces la duración de stock de productos terminados, ¿sí? Y para la duración de stock de productos terminados, les voy a mostrar entonces los diferentes datos. En particular, vamos a necesitar lo que va a surgir de acá, ¿sí? Bueno, inventarios. Si quieren anoten, así les puedo preguntar cuánto les dio. ¿Sí? ¿Todos anotaron? Bien, y ahora vamos al... Bien. Y bueno, y a ver cuánto les da. ¿Sí? Bueno, acá ya tenemos respuestas de Gabriel y de Mauro, que les dio 9 meses. ¿Qué dice el resto? ¿Está de acuerdo con Gabriel y con Mauro? Acá tenemos a Estefanía y a Romina, que les dio lo mismo. Y a Emily también. Así que si les parece, ya lo mostramos. Pero perfecto, les dio todo lo mismo. Así que, perfecto. Son 9. Y bueno, y ahí distribuimos, ¿no? Siempre recuerden que nosotros vamos a distribuir en base a la suma de los ratios, ¿no? El ratio anterior me había dado que productos terminados era 9. Acá me dio también 9. 9 más 9, 18. Yo para saber cuánto es no corriente y cuánto es corriente, tengo que pensar cuánto excede los 12 meses. Entonces, si me dio 18, ¿sí? 9 más 9, 18. Excedo los 12 meses, 6. En 6 meses. Entonces son 6 meses no corrientes y la diferencia entre la porción no corriente y el total de la duración de stock es la parte corriente. ¿Sí? Siempre totalizamos lo que me dio este ratio. Y entonces para hacer las cuentas siempre consideramos los 9 meses y lo que llegué, ¿no? O sea, serían los 90.000 dividido 9 por los 6. ¿Sí? ¿Todos entendemos esto o alguien tiene alguna duda de esto? Bien. Esto es muy preguntado, así que es importante que lo entiendan. Los ratios son muy preguntados. ¿Sí? Es un clásico. Bueno, bien. Después vamos a tener que hacer lo mismo, pero para la mercadería de reventa. ¿Sí? Que si quieren ya también subo para que así se acuerdan cuánto dio, porque vamos a tener que hacer lo mismo. 6 meses, mercadería de reventa, el ratio de la antigüedad media de cuentas a cobrar, y les voy a mostrar los diferentes saldos. ¿Sí? Acá tenemos entonces saldos de inventarios, de la mercadería de reventa, ¿sí? Y bueno, y si les parece voy a pasar también al estado de resultados, si anotan. Y a ver cuánto les dio entonces el ratio de mercadería de reventa, ¿sí? Bueno, ya tenemos la primera respuesta de Facundo, y de Gabriel, y de Lucas, y de Emily, y bueno, también de Lucas de vuelta, Gabriel, perfecto. A todos les dio 10 meses. Entonces, bueno, de vuelta la misma, ¿no? Da perfectamente 10 meses. Entonces son todos no. Mercadería de reventa. Esto lo puse. Perdón. Era este. Mostré el que no era. 10 meses, ahora sí. Entonces, hacemos el mismo razonamiento de siempre, ¿sí? Esto lo voy a ocultar porque era la siguiente pregunta. El mismo razonamiento, ¿no? Me había dado que eran
La mercadería de reventa son 6 meses, me dio 10, entonces lo sumo, son 16. ¿Cuánto excedo de los 12? Son 4 meses no corrientes, 6 corrientes, y entonces de esa manera lo distribuimos. 4 no corrientes, perfecto. ¿Sí? Siempre recuerdan eso, lo sumamos, lo que excede los 12 meses es la parte no corriente, y siempre totalizamos en esta distribución entre corriente y no corriente lo que me dio este ratio, ¿no? Que son 10 meses. ¿Sí? Y bueno, y de esa manera entonces llegamos a cuánto es corriente y no corriente. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Perdón, ¿cómo te das Sí. cuenta que es 4 no corriente? Porque mira, 4. nosotros lo que tenemos es, por un lado, que la antigüedad media de cuentas a cobrar me dio 6 meses. ¿Sí? Estamos acá. 6 Bien. meses. Y después yo hice la cuenta y me dio que la duración de stock de la mercadería de reventa me dio 10 meses. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer para analizar si algo es corriente o no corriente, tengo que pensar en cuánto tiempo se convierte en dinero. Entonces, para que la mercadería de reventa se convierta en dinero, yo la tengo que vender y la tengo que cobrar. Entonces, para eso tengo que pensar cuánto demoro en venderla, ¿sí? Que es efectivamente cuánto me dura el stock, y cuánto demoro en cobrarla, que es efectivamente lo que me dura, lo que me determina la antigüedad media de cuentas a cobrar. ¿Sí? Entonces, Porque ahí está. Bien. claro, entonces la totalidad del proceso que me va a llevar vender la totalidad de la mercadería y cobrar la totalidad de la mercadería son los 16 meses. Entonces, siempre en esto hacemos la lógica de lo sumamos, ¿sí? Y lo comparamos con 12. Lo que excede los 12 meses es lo no corriente, ¿sí? O sea, 16 lo comparamos con 12, 4 estaría excediendo los 12, es la porción no corriente, y la diferencia entre lo que me da este índice, este ratio, sí que es 10, y lo que me dio no corriente vendría a ser la parte corriente. Así que ahí lo distribuyo entonces en 4 y en 6. Y para hacer la cuenta, como siempre, agarramos el saldo de la mercadería de reventa, la dividimos por lo que me dio este ratio, así que quiere decir que, bueno, que vamos a demorar en vender la mercadería 10 meses en promedio, y lo multiplicamos por lo que me dio corriente y no corriente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Casi. De nada. Sí, exactamente como dice Gabriel, es esa la cuenta. En particular en mercadería de reventa es más fácil porque, bueno, no tiene un proceso productivo, ¿no? Pero ahora en la materia prima sí la va a tener, entonces es todo el proceso, ¿no? Tenemos que pensar siempre en todo el proceso de producción y venta y cobro para llegar finalmente a si es corriente o no corriente. Bueno, ahora necesitamos saber de materias primas, ¿sí? La misma cuenta de materias primas. Vamos a venir acá. Les voy a mostrar cuánto es de materias primas. Sí, que son 50.000, ¿sí? Y el consumo de materias primas, ¿cómo lo puedo saber? Lo dice acá, el consumo de materias primas. ¿Qué les parece? Lo decía la letra, ¿no? Importante. Entonces vamos a volver a la letra. Era un dato que me decía la letra. Pero más arriba. Acá. El consumo de materias primas era de 60.000, ¿sí? Bueno, entonces con lo que sabemos que fue el consumo, más el saldo final de materias primas, que ya se lo mostré, están entonces en condiciones de calcular. Mientras lo calculan, yo esto lo voy a poner arriba y esto otro abajo porque me quedó mal. Bueno, muy bien. Acá tenemos la primera respuesta que dice que es 10. Está de acuerdo Mauro, está de acuerdo Lucas. Así que muy bien. Si les parece, vamos entonces a mostrarlo. Da exactamente 10. Entonces todo no corriente, ¿no? Y la lógica era como decíamos, es que se suma al proceso productivo, ¿no? Entonces, si se suma al proceso productivo, se suma al final.
Entonces, yo cuando necesito, en primer lugar, consumir la materia prima, ¿sí? Lo que me va a llevar 10 meses, pero adicionalmente tengo que vender los productos terminados, lo que me lleva entonces eran 9 meses, y además tengo que cobrarlo, ¿sí? Que me daba otros 9 meses. Entonces ya serían 18 más 10, estamos hablando que me da entonces 28, ¿sí? Ya como a lo que le estaba sumando era mayor a 12, me iba a dar todo no corriente, ¿no? Estamos todos de acuerdo que si yo le estoy sumando algo que es superior a 12, sume lo que le sume, va a ser todo no corriente, ¿verdad? Porque estábamos en que ya demoraba 9 meses en vender los productos terminados y demoraba otros 9 meses en cobrarlos. Ya tenía 18 meses. Así que todo lo que viniera después en el proceso productivo tenía que ser no corriente. ¿Sí? ¿Se entiende? Todos entendemos eso, ¿no? Sí. Bueno, y después también me preguntaba cuánto me parecía que era o no corriente de importaciones en trámite. Las importaciones en trámite, yo también tenía un comentario acá, que era que importaciones en trámite corresponde a la importación de una mercadería de reventa que arribará al país en diciembre. ¿Sí? Yo estoy cerrando en noviembre, así que estaría arribando el primer mes del ejercicio. Pero ¿qué les parece? La mercadería de reventa, ¿va a ser corriente o no corriente? ¿Qué les parece? En base a lo que nos fueron dando los índices, que eran 6 meses, y el otro índice que nos había dado era 10 meses. Llega en diciembre, el primer mes del ejercicio. ¿Va a ser corriente o va a ser no corriente? Va a ser no corriente, ¿verdad? Era independiente de cuando llegara, porque si yo ya estaba sumando más de 12, ya era evidente que en el mes que llegara igual iba a ser no corriente, ¿verdad? Porque estábamos hablando de que esto me daba 6 y demoraba unos 10 meses en venderlo, o sea que esto era 16. Así que independientemente de cuando llegara, esto no podía ser nunca corriente. Iba a ser no corriente. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya si me da 16, ya está. Va a ser no corriente. ¿Sí? ¿Todos entendemos lo mismo? ¿Se entiende? Para esto. Vamos a ir mostrando las letras que no las estaba mostrando, pero igual las preguntas ahora no son más multiple opción, pero está. Así van viendo cómo eran las respuestas. Bueno, muy bien. Ahí entonces terminábamos toda la parte que era de PPE, la parte que era de... Ah, bueno, nos queda esta pregunta teórica para terminar este tema. Y nos dice, bueno, la utilización de índices o ratios para la determinación de la porción corriente y no corriente de los inventarios y otros créditos por venta siempre da una estimación razonable de la porción corriente y no corriente de los inventarios y créditos. Arrojará una estimación razonable si se dan los niveles de actividad relativamente uniformes, así como precios y condiciones de comercialización estables. Se aplican a inventarios y créditos, pero también se puede aplicar a inversiones temporarias y pasivos comerciales. Solo se aplica únicamente en a empresas industriales o comerciales y arrojará una estimación razonable si se usa sistemáticamente durante varios ejercicios económicos. Bueno, ¿qué les parece esta pregunta teórica? Acá Facundo dice la B, Gabriel pregunta si es la B. Tenemos también que Romina y Lucas dicen también que es la B. ¿Sí? Y también tenemos a Mauro y a Estefanía. ¿Sí? Es la B, efectivamente, ¿no? Porque nosotros cuando estamos haciendo todas las cuentas de todos estos ratios, nosotros en ningún momento estamos suponiendo que se vende de manera diferente, ¿no? Estamos manteniendo como la uniformidad en todo momento del proceso productivo, de la venta de las mercaderías, inclusive del cobro, de, de las cuentas a cobrar que se originan por esos productos. Entonces siempre estamos suponiendo la uniformidad y bueno, también de los precios y de todas las condiciones, ¿no? Así que por eso es la B. ¿Sí? En ningún momento estamos suponiendo algo diferente a la uniformidad. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces ahora las preguntas van a ser por las letras E y F, así como la G y la H,
del estado de cambios en el patrimonio, ¿sí? Si quieren, primero vamos al estado de cambios en el patrimonio para ver lo que nos da. Nos daban los saldos iniciales, ¿sí? Las letras G y H en realidad son, si se acuerdan, ya las teníamos, ¿no? El estado de resultados. Se originaron las letras G y H por los puntos que surgieron del cuadro de bienes de uso, ¿no? Recuerdan que el resultado de la venta de bienes de uso, ya la respondimos, era 4.000 pesos. Estaba, ¿sí? Vieron cómo está todo conectado, ¿no? Porque en realidad nosotros siempre cuando veíamos el estado de resultados decíamos que, bueno, en ingresos operativos van los ingresos que son del rubro de la empresa y que, bueno, en resultados diversos van los que nos originan en la operativa. Y un clásico es, bueno, la venta de bienes de uso no es producto de la operativa principal de la empresa, entonces es un resultado diverso. Y en particular, bueno, este resultado ya lo habíamos calculado, eran 4.000 pesos, era lo que nos estaba faltando para poder llegar al resultado del ejercicio, ¿sí? Era la única incógnita que nosotros teníamos, ¿sí? Era el único valor que estaba faltando, así que después sería simplemente sumar, ¿sí? Sumar el resultado bruto, darle el GAV, sumarle los alquileres ganados, sumarle los otros, bueno, sumarle el resultado de la venta de bienes de uso, restarle los resultados financieros. Bueno, vieron que en este ejercicio en realidad no habría IRAE. Y cuando hacemos todas esas cuentas, ¿sí? Que son producto de, bueno, simplemente sumar, llegamos entonces a que el resultado del ejercicio es 25.460. ¿Sí? Y la reevaluación, ¿sí? Que ya también la calculamos, que era 484.000, la teníamos que incluir acá en el otro resultado integral, y de esta manera entonces sumándolos llegábamos al resultado integral del ejercicio, ¿sí? Que era la suma de los dos, ¿sí? De esto no hay dudas, ¿no? Está claro. Bien. Bueno, y ahora entonces viene la primera parte del estado de cambios en el patrimonio, después de que ya calculamos el estado de resultado, el otro resultado integral, ¿sí? Que siempre se llena de manera similar, ¿no? Así que no va a haber dificultades. Tenemos que poner entonces en esta primera parte el resultado del ejercicio y el otro resultado integral, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la letra H? ¿Y cuál sería la letra G, no? La H es el resultado del ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Cuál tendríamos que poner? ¿Qué iría entonces en la H? Exactamente, ¿sí? El resultado del ejercicio, ¿sí? Que va entonces en la fila resultado del ejercicio y en la columna resultados acumulados. Es exactamente eso, ¿sí? El resultado del ejercicio. Y después en el otro resultado integral, ¿sí? Que si se acuerdan va en la columna de otras reservas, porque bueno, como dijimos también en el estado de situación financiera, dentro del patrimonio, se exponen otras reservas, ¿sí? Por el decreto 108 del 22. Va a ir entonces el que nosotros calculamos como 484.000, ¿sí? Bueno, entonces, si no tienen dudas de eso, ¿sí? Esto es muy común en estos ejercicios, que nos tengamos que poner el resultado del ejercicio, el de la revaluación, ¿sí? Es bastante común. Bueno, muy bien. Y ahí despejamos entonces estos valores de aquí, ¿sí? Y después vamos a los siguientes, ¿sí? Que en este caso serían aportes, ¿sí? Vemos que en la parte de aportes, de capitalizaciones, no tenemos incógnita, de integraciones tampoco. Las incógnitas que nosotros tenemos son en referencia a las primas de emisión. ¿Sí? Que nos está preguntando cuánto tenemos que poner en F y cuánto tenemos que poner en E. ¿Sí? Primas de emisión, prima de emisión, y reserva de utilidades, prima de emisión. ¿Sí? Entonces volvamos a la letra, le vamos a ver qué nos decía y ustedes me dicen a ver cuánto les parece que va en cada lado. Acá está. Bueno, vamos a ver primero lo de la prima de emisión, ¿sí? Después seguimos con el resto de las cosas, ¿sí? ¿Cuánto les parece entonces que sería la prima de emisión?
Facundo pregunta si 41.000, ¿qué le parece al resto? La prima de emisión, 41.000. ¿Qué cuenta? Hiciste 77.000 y 36.000. ¿Qué cuenta hicieron para 41.000? Bueno, leamos. Bueno, capital autorizado tanto. Se sabe que durante el ejercicio económico se produjeron las siguientes transacciones. La primera transacción fue celebrada el 1 del 12 del 2016, ¿sí? O sea, el primer día del ejercicio. Correspondió a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que resolvió autorizar la emisión de acciones por 36.000, valor nominal, por la que se cobró un precio de 77.000. ¿Sí? Fue el primer movimiento del ejercicio vinculado al patrimonio. La empresa cumplió con lo establecido por el artículo 287 de la ley 16.060, que significa que hay que hacer un balance especial que coincida con el cierre del ejercicio anterior, pero optó por no capitalizar los resultados acumulados en las reservas legales, y que eso era por el instructivo 2 de la IN, y esta fue la única integración del ejercicio con primas de emisión. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Y después, bueno, teníamos otra integración, ¿sí? En particular, en realidad, en el ejercicio, las integraciones y las capitalizaciones ya están hechas, ¿sí? O sea, no, las incógnitas no refieren ni a las capitalizaciones ni a las integraciones. Lo que me están preguntando es por la prima directamente, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es la...? Me están preguntando cuánto es E y cuánto es F, no por la integración y por la capitalización. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces, acá entonces decía Estefanía que era la diferencia, ¿sí? Y Gabriel también estaba de acuerdo. Vamos a poner acá. Entonces era la diferencia, ¿sí? Que es entre lo que me decía la letra, ¿sí? Que yo estaba emitiendo, que eran 36.600, y lo que se cobró, ¿sí? Eso era la prima de emisión, ¿sí? La prima de emisión. 40.400, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Acá lo que me estaban preguntando también era cuánto yo pondría acá y cuánto pondría acá. Lo que nosotros teníamos que hacer era ver si estaba topeado o no, ¿sí? ¿Se entiende eso? Porque lo que nosotros tenemos que hacer, si se acuerdan, es enviar la prima de emisión a la reserva legal hasta el tope, y después, si ya eh, llegué al tope, lo tengo que enviar a donde sería la letra E. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Lo que pasa que por la letra, nosotros nos decían... Por la letra sabíamos que no iba a estar topeado, porque son... Bueno, claro, nos estaba quedando en 320.000 más... Bueno, el 20% de 766.000 es 140 y pico, una cosa así, que es superior a lo que estábamos entonces mandando a reserva legal. Sí, que son los 66.000, más bueno, esto que tenemos acá, menos los 6.000. ¿Sí? ¿Todos entendemos eso? ¿De por qué estamos mandando todo a la reserva legal? No. Nosotros cuando tenemos una prima por emisión, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Claro, no está el tope. Nosotros lo que tenemos que ver es si está el tope. Entonces, para ver si está el tope, nosotros tenemos que calcular cuánto sería el tope, ¿no? Entonces, y también tendremos que ver, bueno, las fechas, ¿no? Esto en particular se hizo el 1 del 12, del 16. Está. Entonces,
en realidad la integración no sería... ta. Bien. Tendríamos que ver entonces el saldo de 320.000 y de 330.000. ¿Sí? Que son 650.000. Porque me dice que primero fue... tenemos dos puntos en realidad, ¿no? El punto A de que nos dice de que tuvimos que hacer una integración, ¿sí? Previamente, como nosotros veíamos por el instructivo 2 de la IN, que fue la única integración del ejercicio con prima de emisión. Y después teníamos el otro punto que nos decía que se habían integrado la totalidad de acciones que estaban suscriptas al inicio del ejercicio. ¿Sí? No me dice exactamente cuánto es, pero bueno, entonces a efectos prácticos es un poco complicado saber cuánto corresponde a una cosa y la otra, pero bueno. Lo que nosotros tenemos que ver es que en realidad, ¿sí? Si nosotros hacemos el 20% del capital, es superior a lo que nosotros estamos teniendo en reserva legal. Entonces, no está topeado. ¿Sí? Si nosotros hacemos el 20% de 766.000, me da 140 y pico, una cosa así, que es más que lo que nosotros estamos mandando en reserva de utilidades. ¿Sí? Que está la reserva legal. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, en realidad es eso. En realidad lo más correcto, ¿no? Sería haber calculado todo, ¿no? Porque acá también tenemos que restar, bueno, en realidad el tope. Pero bueno, la idea del ejercicio es de que no está topeado porque todos los movimientos que nosotros vamos a tener en la columna de capital hacen de que el tope ese del 20% sea superior a lo que nosotros estamos mandando a la reserva legal. ¿Sí? Entonces por eso vamos a mandar toda la reserva legal. Porque si nosotros llegáramos al tope, tenemos que mandar a la reserva legal hasta el tope y el resto iría en esta letra que me estaban preguntando acá, en la letra E. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bien. Era eso, en realidad, el porqué. Acá. No. Bueno, entonces ahí sabemos la letra E y la F. En relación a esto, bueno, tenemos la distribución, ¿no? Si tenemos una distribución en acciones, ¿cuánto iría acá? En este signo de pregunta, ¿cuánto sería? Si tenemos una distribución de acciones en la distribución de utilidades, ¿qué les parece? $57.400, ¿no? Sí, Gabriel. Porque en realidad estaríamos cambiando componentes dentro del patrimonio, no así la cantidad de patrimonio, entonces no tendría un impacto. Ahí va, exactamente. Entonces ahí, y bueno, ya también les pregunto, pero en efectivo, si yo hago una distribución en efectivo, ¿acá qué iría? En la columna de capital integrado y en la fila de efectivo de distribución de utilidades. Sí, igual, ojo, porque en realidad nosotros ya tenemos cuánto es la distribución, no tenemos que andar calculando ningún porcentaje de- no tenemos que calcular el porcentaje, ya nos dicen cuánto es la distribución, ¿sí? O sea, no tenemos por qué andar haciendo los porcentajes para... No, los podemos llegar a hacer si nos dicen, mirá si hay algo que esté mal. Ahí los hacemos, pero en realidad ya sabemos cuánto se mandó. Claro, la pregunta es si en esta parte de acá iría o no iría algo. ¿Les parece que en la columna que se llama capital integrado, en la fila que se llama efectivo de distribución de utilidades, va algo ahí? Nosotros cuando cargamos capital integrado, cuando aumenta el capital integrado. ¿Y qué asiento hacemos cuando estamos distribuyendo en efectivo? ¿Está bien de que ahí haya algo? No, ¿verdad? Ahí no va nada. Sí, es una pregunta con trampa. Claro, está aumentando un pasivo. Lo que está tratando de ver esto es de si nosotros entendemos
que en realidad los movimientos que son dentro del patrimonio no generan cambios en el patrimonio total, pero los cambios que no son dentro del patrimonio, como es exactamente este caso, sí generan cambios en el patrimonio y por ende tienen que ser reflejados, ¿no? Entonces, claramente, si es un dividendo a pagar, ahí iría restando en el patrimonio total, ¿sí? Y bueno, y ahí en realidad el ejercicio terminaba ahí, en el estado de cambios en el patrimonio. ¿Les quedó alguna duda? Esto estaba jugando un poco con que nosotros supiéramos de que esto en realidad va al pasivo, no al patrimonio, entonces sí tenía que estar restando. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O tienen alguna duda de esto? Bien. Las letras bueno, las preguntas eran en referencia a las preguntas a las letras que acabamos de ver, ¿no? A ver, que eran las E y la F, que las E y la F. ¿Otra ya la vimos? Sí. Las letras E y F, ¿sí? Que las letras E y F eran las primas de emisión. Está bueno, ya hablamos. Era la letra E, ¿sí? Que es 0 y 40400. Las letras G y H, ¿sí? Que eran los estados de resultado y demás, bueno. Era la letra C. Después nos dice ingrese el monto que disminuye cuantitativamente el patrimonio neto total. ¿Sí? Bueno, que es la letra D, ¿sí? Que es lo que nos está preguntando la letra D, que es la letra D. Bueno, sí. ¿Cuánto disminuye el patrimonio? Sí, en base a la distribución de utilidades. ¿Está? Bien. Después nos dice el saldo total de capital integrado, sí, que es el total de la columna. ¿Está? Y después nos dice, bueno, después nos vamos al estado de situación financiera. O sea que hasta acá el ejercicio lo que hizo fue, nos hizo varias preguntas, bueno, de los bienes de uso, después del estado de resultados, vieron que después nos manda el estado de cambios en el patrimonio, ¿sí? O sea que nos va preguntando de todos los temas, ¿no? Y bueno, y ahora me va a hacer algunas preguntas de exposición de los pasivos, a ver si sabemos exponerlo. Bueno, mira, la idea de la revisión es que sea un ejercicio, sí, eh, bueno, múltiple opción, en realidad la prueba no va a ser, ¿no? Es siempre de poner el resultado y en donde sí vas a tener, bueno, verdadero y falsos en las teóricas. La idea, lo que se ha estado haciendo y bueno, lo que se hizo en los últimos exámenes es de eh, que la idea es que sí, sea vos tenés una sola empresa, tenés los diferentes estados financieros de la empresa y te van haciendo preguntas y jugando con los valores, así como en este ejercicio, ¿no? Así son los exámenes. En la revisión, sí, también debería de ser un poco la idea. Igual después se va a subir el instructivo y se va a explicar un poco más, pero la idea es esto, ¿no? Ustedes ven que en estos ejercicios en realidad estamos viendo todos los temas del curso, ¿no? Porque si prestan atención, vemos PPE, claro, sí, porque PPE en realidad te pegan las revaluaciones, te pega también de que sepas propiedades de inversión, también te pega a ver si sabes dónde va en el estado de situación financiera, te termina pegando también bueno, el estado de cambios en el patrimonio. Después tenés que también terminar haciendo los ratios, ¿sí? Que son bastante fundamentales. Eso te termina pegando en las diferentes exposiciones. Después generalmente te preguntan, yo qué sé, de algún pasivo financiero o alguna cosa así, a ver si sabes que es una cuenta regularizadora y bueno, y todo ese tipo de cosas. Y después, bueno, algún tipo de pregunta de a ver si sabes cómo exponer en el estado de resultados. Son, son de ese estilo, me parece, los ejercicios, yo qué sé. No sé cómo será la prueba, pero si ustedes ven estos ejercicios son siempre más o menos similares, ¿no? Te hago preguntas del cuadro de bienes de uso y bueno, eso está conectado a todos lados, bueno, como ya vimos, después de la exposición de los inventarios, ¿sí? Después te voy a hacer preguntas de bueno, de estado de cambios en el patrimonio, después de algún que otro pasivo y
después, bueno, estado de flujo efectivo, ¿sí? Yo qué sé. Pero bueno, si les parece, vemos esta pregunta a ver del estado de situación financiera. Nos pregunta de los préstamos bancarios, ¿sí? Que esto también a veces es bastante preguntado. Y nos pregunta a ver cómo lo expondríamos nosotros en el estado de situación financiera este pasivo, ¿no? Que acá siempre lo que tenemos que tener cuidado es, bueno, qué tipo de cuentas cada una, ¿no? Cuál era regularizadora, ¿sí? Y, y bueno, a ver qué les parece a ustedes, cuánto pondrían, ¿sí? Que la pregunta en realidad es cuánto ustedes pondrían en corriente y no corriente, ¿no? Y cómo lo pondrían. A ver qué les parece. Sí, se entiende la pregunta, ¿no? De lo que tenemos que hacer, es decir, cómo lo exponemos dentro del pasivo el préstamo bancario. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a verlo porque no se están dando cuenta, o bueno. La idea entonces en esto es, tenemos el préstamo bancario, sí, tenemos dos préstamos, dos vales, ¿sí? El de 3 millones vence el 28 del 2 del 18, o sea que sería corriente, hay que desembolsar la plata para pagarlo antes de los 12 meses próximos. Y otro que es el 28 del 2 de 2019, o sea que sería no corriente. En base a eso sabemos cuál es corriente y no corriente. ¿Dónde tenemos que tener cuidado? Bueno, que nos dice de que todos los intereses se pagan al finalizar el vale, o sea que el cuidado que tenemos que tener es de que tenemos los intereses a vencer y los intereses perdidos, pero no se pagó nada en realidad, porque dice que se paga todo al final. Entonces en el interés a pagar tendríamos los que están devengados y los que no están devengados, porque no paguen ningún interés. Y intereses perdidos a vencer, como siempre, recuerden, es una cuenta regularizadora de pasivo, entonces resta. ¿Sí? Entonces, dentro del pasivo corriente tendríamos el préstamo por los 3 millones, el interés a pagar, que sería por la totalidad de los intereses, porque en realidad no pague ningún interés, y a vencer la cuenta regularizadora que resta del saldo a pagar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, y este tipo de preguntas también es bastante común. Yo qué sé, a veces se equivocan en qué tipo de cuenta es intereses perdidos a vencer, o bueno, yo qué sé. Mm, bueno, entonces ahí viene la respuesta, yo qué sé, la letra D. Y después vamos a preguntas del estado de flujo de efectivo, porque en realidad en este ejercicio no habría, en principio, estado de flujo de efectivo. Entonces lo que se hace es, se hacen algunas preguntas, no tenés el estado de flujo efectivo, entonces son preguntas más bien de nivel teórico, ¿no? Entonces, si tenemos una integración de capital de accionistas de 10.000 pesos y la mitad es en efectivo y la mitad de bienes, ¿qué les parece? ¿Qué vendría a ser? ¿Cuál opción les parece? Bueno, acá tenemos dos mensajes. Bueno, la B, no, la D, es un origen y un movimiento de no fondo. Ahí va. Sí, tenemos que tener cuidado con eso, sí. Porque en realidad, si son bienes, eso no estaría moviendo fondos. ¿Sí? Perfectamente, como dijeron, es la D. ¿Sí? Bueno, después tenemos una venta al contado, una máquina por 120.000, cuyo importe en libros es de 90.000. ¿Está? Perfecto.
Bueno, es un movimiento de no fondos, es un origen de fondos proveniente de actividades de financiamiento por 30.000, es un origen de fondos proveniente de actividades de inversión por 90.000, es un origen de fondos proveniente de actividades de financiamiento por 120.000 o es un origen de fondos proveniente de actividades de inversión por 120.000. Acá Gabriela y Romina dicen que es la E, ¿sí? Que es un... Acá Facundo también dice que es la E. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Tenemos otro de Estefanía. Entonces vamos a mostrar, a ver. Es la E, así que perfecto. Bueno, después tenemos que por aprobación de la Asamblea Ordinaria de Accionistas en una distribución de utilidades de efectivo, el pago a los accionistas se realizó en el ejercicio siguiente cuando mejoró la liquidez. Aprobación por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de una distribución de utilidades en efectivo. El pago a los accionistas se realizó en el ejercicio siguiente cuando mejoró la liquidez. Es un no fondo, es una aplicación de fondos. ¿Qué me parece? Bueno, acá ya tenemos varios que dicen la A. Sí, ¿no? O sea, no se pagó. Entonces, si no se pagó, es un no fondo. Esto en el estado de flujo efectivo van las cosas cuando se pagan. Tenemos que se pagó dividendos por 5.000 con un cheque diferido. ¿Qué les parece? Bueno, acá tenemos varios que dicen que es la B. Es efectivamente la B, es un no fondo. Lo que pasa es que es con cheque diferido. Entonces, en realidad el asiento sería... bien. No estaríamos viendo efectivo ni equivalente efectivo. Por eso es un no fondo. ¿Sí? Bueno, después nos hacen algunas preguntas teóricas, pero de PPE, a ver si nos damos cuenta. Dice, en las tareas preparatorias para la elaboración de los estados financieros, los procedimientos de control de documentación prenumerada de corte de operaciones determinan para esta clase de activos las existencias reales versus la contabilizada, la fecha de realización de la operación y la fecha de documentación de la operación, la fecha de realización de la operación y la fecha de registración del comprobante, el último comprobante emitido y el último comprobante contabilizado hasta la fecha de cierre para cada tipo de operación, el último comprobante emitido y todos los comprobantes que se encuentren anulados a la fecha de cierre para cada tipo de operación. ¿Qué les parece? Con respecto a esta pregunta que es de PPE e inventarios. ¿Para qué hacemos nosotros esto? A Laura dice que es la D. A Facundo dice que es la D. ¿Qué dice el resto? ¿Solo dos personas? Bueno, ahí tenemos la tercera, Lucas. A ver cuál es la respuesta. Es la D. Así que muy bien, perfecto. Después, bueno, a ver, usted se encuentra realizando una inspección ocular de propiedades, planta y equipo, ¿sí? Y se asiste a una ficha de identificación de bienes de uso que tiene el siguiente formato. ¿Sí? Tenemos la descripción, el código, el proveedor, las mejoras activadas, el método de amortización, la fecha, concepto, importe, amortización acumulada, revaluaciones. Y con respecto a la ficha utilizada para la inspección ocular, le parece que es completa y contempla todos los ítems básicos que es conveniente disponer. Es incompleta y debería contener también datos sobre la ubicación, custodio, video útil y valor residual. Es incompleta y debería contener también datos sobre el ordenamiento de salidas. Me dicen que la B y la C. Y la fecha de identificación no es utilizada en el procedimiento de inspección ocular. Bueno, acá me dicen que es la B. Gabriel me dice que tengo que saber también dónde están ubicados. ¿Qué les parece? Acá Facundo también dice que es la B. ¿Qué les parece? Acá también Estefanía está de acuerdo. ¿Sí? Así que si les parece, vamos a ver cuál es la respuesta. Pero es efectivamente la B. ¿Sí? Si recuerdan el teórico que habíamos visto, también teníamos que ver, bueno, saber dónde están los bienes, ¿no? Bueno, después la pregunta 23 dice, el soporte de la anotación utilizado en el procedimiento de recuento físico de inventarios, tarjetas, registros electrónicos, debe contener código del bien, unidad de medida de ubicación,
Los datos referidos en A más la descripción de los bienes, los datos referidos en B más espacio para anotar la cantidad recontada, los datos referidos en C más espacio para anotar las observaciones, los datos referidos en D más la fecha de incorporación de los bienes. ¿Cuál les parece? ¿Qué les parece? Acá dice Estefanía, Gabriel y Facundo que es la D. ¿Sí? A ver, vamos a ver entonces. Sí, es la D. Es efectivamente la D. Así que muy bien. Perfecto. Después tenemos, en una empresa comercial o industrial, al realizar un recuento físico de bienes de cambio para el control de salida de los mismos, sobre qué documento de los siguientes debe practicarse el corte de documentación prenumerada. Facturas de venta a crédito y notas de crédito emitidas, boletas de contado y notas de devolución contado emitidas, los recibos emitidos, los documentos descriptos en A y B, los documentos descriptos en A, B y C. A ver qué me dicen acá. La E dice Estefanía, ¿qué dice el resto? Acá Facundo también dice la E. Bueno, vamos a ver cuál es la opción. No, la opción es la D. A ver, es la D. Lo que pasa es que en realidad cuando nosotros estamos haciendo un recuento físico, nosotros tenemos que ver justamente las unidades físicas, ¿no? Los recibos serían en referencia a los pagos, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver, saber cuánta mercadería hay al momento de hacer las cuentas. No al momento de si están pagados o no. Es por eso la respuesta. ¿Sí? Bueno, en una empresa en que existen todos los principales departamentos y funciones diferenciados, el equipo más adecuado para realizar el inventario lo constituyen eh, el responsable del depósito y su ayudante, el auxiliar contable y un ayudante de depósito, el jefe administrativo, auxiliares contables, el encargado de depósito y sus ayudantes. La opción C se le suma al auditor interno, el tesorero y el asistente de compras, dado que no tienen relación ninguna con la contabilidad ni la operativa de los inventarios. ¿Qué les parece? Bueno, a ver qué dicen acá. La B, sí, Gabriel y Facundo, ¿sí? La B, el auxiliar y un ayudante. Sí, pero nosotros cuando vamos a hacer bueno, vamos a necesitar un auxiliar contable y un ayudante ¿les parece que con un auxiliar contable y un ayudante de depósito estaría bien que nosotros contemos todo, bueno, todas las mercaderías y demás? ¿Les parece que el auxiliar tendría en realidad la, la responsabilidad, por así decir, de si pasa algo, de decir, bueno, yo qué sé, el ayudante de depósito les parece que es suficiente como para determinar si algo está bien o mal? ¿Le parece que está bien eso, que solo sea un ayudante de depósito y un auxiliar contable? Claro, ¿no? O sea, voy a necesitar alguien que sea responsable del depósito y de la mercadería, ¿no? No me va a alcanzar con un ayudante porque si pasa cualquier cosa o lo que fuera, el ayudante no me va a poder brindar ningún tipo de respuesta, por así decir. Necesito al responsable y bueno, y al jefe, ¿no? O sea, yo necesito a la opción correcta, la D, porque necesito el auditor interno, bueno, el jefe administrativo, ¿sí? El auxiliar contable, ¿sí? Pues, bueno, para que lo ayude,
y el encargado de depósito y sus ayudantes, ¿sí? O sea, yo necesito los jefes. Necesito el jefe administrativo, el encargado del depósito, los ayudantes y el auditor interno, ¿sí? No me va a alcanzar solo con tener los auxiliares, porque si llega a haber algún tipo de problema, de cualquier tipo de problema, pobres auxiliares van a estar en un problema, ¿no? Vamos a necesitar a los jefes, ¿sí? ¿Se entiende? Es un poco por eso, ¿no? Vamos a contar a una empresa que tenga un montón de mercadería, vamos a necesitar al encargado del depósito, ¿no? Y bueno, y al jefe. Bueno, muy bien. La última pregunta es, del corte de operaciones por usted efectuado surge que la última boleta de contado emitida está anulada. ¿Qué controles deben hacerse respecto a la misma? Bueno, esto también surge un poco de facturación física, ¿no? Hoy en día. Pero bueno, que el documento tenga escrito anulado en todas sus vías, que tengamos por lo menos una vía del mismo, que tengamos todas las vías firmadas por el cliente. La respuesta B y C son correctas o la respuesta A y C son correctas. ¿Qué les parece? Acá tenemos Facundo y Gabriel dicen que es la E, que sería que el documento tenga escrito anulado en todas sus vías y que además tenga todas las firmas guiadas por el cliente. ¿Sí? Estefanía también está de acuerdo, así que vamos a revelar a ver cuál es la respuesta. No, la respuesta no era esa, era la A y no la E, porque la E dice que tengamos todas las vías firmadas por el cliente. ¿Es necesario de que si yo estoy anulando esté firmado por el cliente? Yo si lo anulo porque estaría firmado por el cliente. ¿Por qué firmaría el cliente un documento que estoy anulando? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, puede darse un error, yo hago la boleta contado, me equivoco y la anulo. Guardo todas las vías con el anulado escrito, ¿no? Para que no haya ningún tipo de problema. Y todas guardadas y listo. No, no tiene que estar firmado por el cliente porque en realidad el cliente, ¿por qué firmaría una vía anulada? ¿Sí? ¿Se entiende? No, no sería adecuado, ¿no? Bueno, muy bien. Con esto termino el ejercicio en realidad, así que si no tienen ninguna duda del ejercicio, de ninguna parte, la idea es, bueno, yo les paso esto. La clase que viene vamos a ver presentación presentación de balances en la IN, sí que eso está bueno porque se hace mucho hoy en día, cada vez más. Así que está bueno que lo sepan hacer. Y yo les voy a pasar esto. Y si les parece, si no tienen ninguna duda, entonces vamos a dejar por acá. Así que van a ver el partido de Uruguay. Y debo decir que nosotros, siempre que tenemos clase y partido, hemos venido ganando. Así que, Habíamos dicho que podríamos ganar a Argentina. anulo Mufa. Sí, por favor, Y después nos ahora van a ya vamos decir 1-0. después ya, si llegamos a perder, nos dicen que es por culpa de mi comentario. No, por favor. Ahí lo mandé. Sería complicado, ¿no? Perder con Bolivia acá. Y la verdad que sí, pero bueno. Bueno, muy bien. Ahí les mandé el Sí. ejercicio. Así que, si no tienen dudas, si les parece, dejamos por acá. Vamos a ver el partido y nos vemos el jueves. Ahí está. Ya está disponible la encuesta de percepción estudiantil. ¿Ah? Si tienen un ratito, unos minutos, háganla. Se lo vamos a recordar igual la clase que viene. ¿Ah? Sí, está bueno que la hagan Y ahí porque vamos a ver, en principio estaríamos viendo la parte del registro en la IN en forma teórica, ¿no? Porque está prevista en principio una clase específica para mostrarnos la práctica, con un caso, pero bueno, tenemos que ver un poco el sustento normativo, ¿no? ¿Qué es eso del registro de estado contable? ¿Cómo funciona? En órbita de quién está? Y si nos da algo de tiempo, veríamos también algunos estados financieros reales, de empresas reales, ¿ah? Para que vean un poco en la práctica. ¿Ah? No sé, y después nos van a quedar 2 clases nomás, que ahí vemos de repasar o hacer algo de revisión. Eso lo vemos después.
Bueno, gracias a todos por la atención. Bueno, muchas Arriba la gracias. celeste. Y bueno, nos vemos el jueves. Y bueno, nos vemos el jueves. Vamos arriba. Que pasen bien.